Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de la Cátedra México-España, que como ustedes saben es una empresa, por llamarlo de alguna manera, una empresa cultural que tiene el privilegio de estar apoyada por el Colegio de México. Está aquí su presidente y nunca dejaremos de darle las gracias. Y por el Banco de Santander. El Colegio de México nos acaba de dejar a oscuras en cuanto dimos las gracias, que conste. El Banco de Santander, que ha apoyado a lo largo de los años este emprendimiento en el Colegio de México. A ambas instituciones les estamos enormemente agradecidos. El doctor Tomás Pérez Bejo y yo, que dirigimos la cátedra, y Mariana Díaz, que es la coordinadora, pues hemos sido responsables de esta invitación a alguien que prácticamente no necesita presentación en un país como México, donde él es uno de los destacados y muy conocidos especialistas en historia del siglo XIX mexicano. Pero no lo hemos invitado por mexicanista, naturalmente, aunque la cátedra es México-España, de lo que se trata es de tratar de puentear de alguna manera dos países y en lo posible incluso triangular con América Latina. Lo hemos invitado también porque por lo menos 10 o 12, 15, Guy, eso es, durante 15 años, Guy Thompson ha estado trabajando un problema y una región de España que de alguna manera podría considerarse que los resultados de sus trabajos son historia regional. Pero sería muy falso decir eso, porque en realidad es una historia política y social del liberalismo republicano y democrático español a mediados del siglo XIX, en el segundo tercio del siglo XIX, hasta los años 70, vinculándose, claro está, con fenómenos y problemas que trascienden no solo lo regional y lo nacional, sino que incluso se lanzan a lo internacional. Este libro acaba de salir publicado, The Birth of Modern Politics in Spain, y lo publica Macmillan, es un libro recién salido del horno, 2010, y hoy Guy, quien tiene también, como ya dije, la larga trayectoria en la historia de México, ofrece hacer una visión comparativa con una conferencia cuyo título es muy sugerente: Una política moderna, nuevas sociabilidades y cultura política en el radicalismo republicano del siglo XIX en España y México, en perspectiva comparada. La comparación, según me ha dicho, tiene que ver también con su otro estudio sobre la Sierra de Puebla y el cacique Juan Francisco Lucas. En el caso del estudio sobre España es sobre la Sierra de Granada, en Loja, y la rebelión de un amigo nuestro, Rafael Pérez del Álamo. De tal manera que esta comparación entre dos sierras y dos personajes políticos en dos regiones distintas es justamente lo que lo llevará hoy a plantearse el tema de si es una política moderna o no. Y sin más, le doy a Guy la bienvenida y las gracias, pero también las gracias por haber aceptado dar esta conferencia en español, que es, yo sé, que siempre un esfuerzo para quien habla otro idioma, pero que le agradecemos especialmente haberlo emprendido. Gracias, Guy. Bienvenido. Te agradezco mucho, Clara. Bueno, me siento muy agradecido y profundamente honrado por la invitación que me extendió Clara
para dar esta plática en el Colegio de México. Tengo gratos recuerdos del colegio donde inicié mi carrera como historiador en 1972. Estaba ubicado entonces en la colonia Roma. Luis González era director de estudios históricos. John Mayer regresaba de las provincias internas en Huaraches. Y Daniel Cosío Villegas había reunido su fábrica de jóvenes historiadores para escribir la segunda parte de la historia moderna en un edificio de departamentos vecino. Recibí mi noviciado bajo la guía de Moisés González Navarro. Mi supervisor, Malcolm Dees, me había recomendado escoger un estado en vez de trabajar sobre el país. Y había oído en algún lado que Jalisco era el lugar. Sin embargo, pese a los distinguidos y inspiradores tapatíos y michoacanos en el colegio, decidí concentrarme en Puebla, influenciado por el trabajo de Jean Bazant. Tras de completar mi tesis doctoral sobre el impacto de la independencia en la ciudad de Puebla, particularmente en su industria textil, en los años 80 reorienté mi investigación hacia el campo y el surgimiento del Partido Liberal de la Sierra de Puebla entre las revoluciones de Ayutla y Tuxtepec. El resultado fue una biografía de Juan Francisco Lucas, un cacique náhuatl cuya larga vida nació en 1832 y murió en 1917, abarcó las dos grandes revoluciones liberales. Fue en este punto, a mediados de los 90, que me interesé por estudiar temas similares en España, la recepción de ideas liberales y republicanas en ciudades menores y el ámbito rural. En primer momento me interesé en dos regiones que parecían ofrecer comparaciones útiles con la Sierra de Puebla en términos de sociabilidades modernas, la République au Village, un enfoque que estaba entonces de moda en Gran Bretaña por la reciente traducción de la obra de Maurice Agouillon. La primera fue Valencia, donde había una fuerte tradición de bandas municipales parecidas a los cuerpos filarmónicos establecidos en la Sierra de Puebla desde la década de 50, con fondos provenientes de la desomotización. La música de viento con pistones, en sí un logro técnico moderno, parecía ofrecerme una ruta corta para entender la difusión de una cultura política moderna. La segunda fue la frontera montañosa entre la provincia de Granada, Málaga y Córdoba en la Andalucía Oriental, donde tuvo lugar la primera insurrección popular socialista en España, o sea, una revolución sin recurrir a un pronunciamiento militar. En julio de 61, Rafael Pérez del Álamo, albaitá herrador de Loja, segunda ciudad de Granada, tomó su ciudad con 800 republicanos y logró defenderlo por una semana. Esta tela es donde vivió Juan Francisco Lucas, la Sierra de Puebla, las zonas climáticas y también étnicas. La Sierra de Puebla, la región de España que he estudiado, que muy mal, pero esta parte de Andalucía Oriental. Y el sujeto, el Rafael Pérez del Álamo. A poco tiempo abandoné Valencia y me concentré exclusivamente en la Andalucía Oriental. Después de todo, las bandas municipales se habían convertido en un fenómeno universal a mediados del siglo XIX, a raíz de la competencia entre municipios para demostrar un mayor orgullo cívico-patriótico. En julio de 61, contingentes marcharon a las jornadas de Loja de 44 ciudades y pueblos tras de sus músicas de viento y sus pancartas demócratas. La siguiente discusión se deriva pues de mis estudios de estas dos regiones de ambos lados del Atlántico. Así como la Sierra de Puebla ofrecía una historia maravillosa, los tres Juanes de la Sierra, los heroicos Zacapuastlas, que se había grabado en la historia oficial y la memoria popular con tanta firmeza que ninguna historia se atrevía a tocarla.
La Andalucía Oriental también ofreció una historia inexplorada, pero uno que en este caso había desaparecido de la memoria popular, junto con las muchas otras cosas que dividieron a España durante los siglos XIX y siglo XX. La revolución de Loja sobrevivía en las historias agrarias y aún aparece en obras recientes sobre la historia general de Europa, como una revuelta de jornaleros expropiados en contra de la desamortización. Pero pese a la existencia de una memoria escrita en 72 por su líder Pérez del Álamo, ningún historiador, con la excepción de Clara, ha estudiado el levantamiento a profundidad. Pues, ¿cómo logró un cacique náhuatl establecer un cacicazgo liberal en la sierra a lo largo de 3 tumultuosas décadas, a pesar de la presión primero de los conservadores y los europeos, luego de Juárez y Lerdo, manteniendo cierto grado de autonomía durante el porfiriato, los primeros años de la revolución, para después entregarles la sierra intacta a los carrancistas en el año de 1915? ¿Y cómo logró un heredor pueblerino construir un bastión permanente de republicanismo pueblerino en el terreno aparentemente poco propicio hasta bien entrada de la restauración borbónica para resurgir en 1931 durante la Segunda República? La politización rural en ambas regiones presenta características comunes que encajan bien con la definición de modernización político-rural propuesta por Eugene Weber en su libro Peasants in the Frenchman, que se entiende como conciencia de y participación en la política nacional. Esta es su definición de modernización política rural. Y que según Weber no se experimentó de manera generalizada en Francia hasta después de 1870. Desde luego, ha habido una larga sucesión de paradigmas de modernización desde que Weber escribió en los años 60. Sin embargo, aproximaciones más recientes, como la de Chris Bailey en su Birth of the Modern World, 1780 to 1914, que enfatiza las subjetividades populares, pueden aplicarse a nuestros casos con la misma utilidad. Esto es Loja, en la frontera entre Málaga y Granada. Para Bailey, una parte de su definición de modernización, una parte esencial de ser moderno consiste en pensar que uno lo es. La modernidad es la aspiración de mantenerse el día, fue un proceso de imitación y de prestar. Entre 1780 y 1914 aproximadamente, un número creciente de personas decidieron que eran modernas y que vivían en el mundo moderno tanto si les gustaba como si no. El siglo XIX fue la idea de la modernidad precisamente porque un considerable número de pensadores y hombres del Estado, científicos que dominaban el ordenamiento de la sociedad, lo creyeron así. Asimismo, fue una era moderna porque los más pobres y sobornados del mundo pensaron que podrían mejorar su condición y oportunidades de la vida si adoptaban la insignia de la mítica modernidad, bienes de bolsillo, relojes de bolsillo, paraguas o nuevos textos religiosos. Bailey concentra sobre la India, no toca realmente América Latina o México en su historia global. En un ensayo reciente, Alan Knight ha puesto en duda la utilidad del concepto de modernidad, en particular cuando se busca un periodo que identifica como el inicio de la modernidad. Una empresa que une un concepto nebuloso, entre comillas, con datos inmanejables y inaccesibles. Esto es lo que piensa Alan Knight. Sin embargo, el historiador británico acepta que sí ha de utilizarse la etiqueta de modernidad para describir algún desarrollo histórico. Los candidatos más fuertes serían la Ilustración europea y la Nueva Filosofía, con la advertencia que, entre comillas, la subsecuente historia de la Ilustración es una apropiación selectiva, una distorsión y una repudiación.
Edward Wright Rios, en su nuevo libro Revolutions in Mexican Catholicism, Reform and Revelation en Oaxaca, 1867 hasta 34 del siglo pasado, coincide con esta opinión. Cuando pensamos en la modernidad, invariablemente nos enfocamos en las piedras de toque de la filosofía ilustrada, la razón, la ciencia, pueden seguir leyéndolo. Pues la hipótesis que quiero explorar en esta plática es si los cambios experimentados en estas dos regiones durante las décadas intermedias del siglo XIX corresponden a la modernidad, entendido primero en términos de este ánimo o la sensación de que uno es moderno, segundo en términos de conformidad con los cambios sociales, intelectuales asociados con la ilustración, el racionalismo, secularización, ciudadanía, imperio de la ley, y tercero en términos de la confrontación entre los modernizadores y las formas tradiciones de autoridad. Constituye el surgimiento de Lucas y Pérez del Álamo un proyecto limitado de reajuste o circulación dentro de las mismas élites, o acaso los cambios en ideología, jerarquía social, cultura política, asociados con el surgimiento de estos líderes plebeyos, penetran a la sociedad de una forma más profunda. ¿Y cómo filtraron o adaptaron los líderes republicanos estas ideas, imágenes y formas de asociación modernas para que resultaran más atractivas a las culturas y sociedades populares? Y por último, ¿desarrollaron acaso estas sociedades locales sus propias versiones de la modernidad en la medida en la que participaron en movimientos democráticos republicanos o permanecieron fundamentalmente intactos o sin cambios modernizadores? Lo que voy a argumentar aquí es que el contexto político internacional de mediados del siglo XIX, combinado con los apuros particulares de España y México como estados nacionales, provocaron un optimismo democrático y una difusión amplia de un republicanismo liberal. En España, la democracia y el republicanismo llegaron a verse como proyecto cada vez más plausible hasta chocarse finalmente con los desengaños del sexenio democrático entre 68 y 75. En México, el liberalismo radical y el republicanismo fueron fórmulas aparentemente ganadores con el triunfo contra los conservadores y el Segundo Imperio. Este optimismo democrático y disposición liberal republicana se vieron enmarcados en un crecimiento económico, el surgimiento de estilos de vida y culturas de consumo de la clase media. La debilidad de la Iglesia Católica tras de la desamortización facilitó aún e incluso forzó el surgimiento de nuevas formas de sociabilidad de expresión religiosa. Finalmente exploraré cómo los líderes liberales y republicanos organizaron el pueblo, compuesto en la Sierra de Puebla por una población mayoritariamente indígena, y en la Andalucía Oriental por una población trabajadora integrada por jornaleros, pequeños propietarios, obreros de lana y de papel en las industrias modernas, ahora en proceso de transformación. Analizamos pues la Sierra de Puebla entre la Revolución de Ayutla de 54, considerado por Clara Lida el 48 mexicano, y el inicio de los 90, cuando Díaz sofocó una serie de alzamientos regionales y locales liderados por sus antiguos compañeros de armas, y la Andalucía Oriental entre el bienio progresista, 54 y a 56, considerada por Marx como el 48 español, y el inicio de las 80, cuando al llevar 6 años de la restauración borbónica, el optimismo democrático degeneró en nihilismo, detenciones en masa y deportaciones. El fundamento de la comparación es que esas dos regiones, ambas situadas relativamente lejos de los centros del poder político, revelan una contienda comparable de gente de la clase media que compartían un conjunto de ideas comunes sobre la democracia y el progreso, admiraban a las mismas celebridades democráticas de la época,
y tuvieron éxito en recabar apoyo popular en un momento en el cual sus adversarios les costaba atraerlo. Exploraré estas manifestaciones decimonónicas de modernidad en 4 partes. Primero, el optimismo democrático. Segundo, culturas de consumo. Tercero, nuevas formas de sociabilidad. Y 4, la politización de solidaridades populares. Primero, el optimismo democrático. A partir de los 40, los pueblos de Europa y las Américas creyeron haber entrado en una nueva era de cambio tecnológico y de progreso humano sin precedente alguno. Concretamente, sectores más focales de la clase media emergente creían estar en posesión de las ideas del siglo y iban adquiriendo influencia social y política para convertirse en los lacayos de esta nueva era de libertad, prosperidad y fraternidad internacional. Al final, este optimismo democrático de la clase media y la creencia de ser ungidos agentes de la emancipación social demostró ser ficticio. Pero durante 30 años aproximadamente, los demócratas españoles y los liberales radicales mexicanos creyeron poseer inherentemente la custodia de las ideas que transformarían estados y sociedades. Por su parte, sus adversarios, los liberales moderados y neocatólicos españoles y los conservadores mexicanos, temieron que sus propios ideales estuvieran destinados a un fin precoz y que las utópicas profecías de sus enemigos se convirtieran en una realidad enseguida. Una serie de circunstancias alentaban este optimismo democrático, un crecimiento sostenido demográfico, una transformación industrial, un crecimiento agrícola acelerado, el revolucionario acortamiento de distancias gracias al ferrocarril, el barco de vapor y el telégrafo, fueron la combinación que generó una cultura de consumo y un optimismo material. La expansión del servicio postal, la mayor facilidad para distribuir los periódicos, la mayor velocidad para reunir las noticias sobre acontecimientos locales e internacionales, contribuyeron a este salto vertiginoso sobre las noticias nacionales e internacionales, actualizada entre un pueblo lector más extendido. El contenido de las noticias también parecía conformar la marcha continua de la libertad y el progreso y la fragilidad del antiguo régimen. El eclipse de las grandes dinastías europeas, los Habsburgo en Austria, en Italia, los Borbones en Sicilia, España, el triunfo de la Unión en la guerra de sucesión en los Estados Unidos y la abolición de la esclavitud, la unificación de Italia y el desafío que ésta presenta no solo al poder temporal de Pío IX, sino a países como España, donde el catolicismo era para muchos sinónimo de nación. Desafíos simultáneos que se enfrentaban a las potencias europeas en los nuevos territorios colonizados. El motín de la India, la rebelión de Taiping en China y el fracaso de varias empresas coloniales, Rusia en la región del Cáucaso y Francia en México. Esta sensación de inminente liquidación de las grandes dinastías y del antiguo régimen, una crisis económica de corto plazo y la hambruna de la mitad del siglo, que en particular se dejaron sentir gravemente en España, a menudo acompañados de disturbios y militancia socialista, pusieron de relieve la fragilidad de las estructuras políticas tradicionales y la corrupción, incompetencia y decadencia de las élites gobernantes. La Iglesia Católica en España y México no se encontraba en condiciones de hacer de puntal. En ambos países la Iglesia adaptó solo lentamente al nuevo entorno político laico y las nuevas formas sociales y los medios modernos de comunicación, o haya el modo de compartir con los aspectos atrayentes de las profecías democráticas y laicas. El vacío que dejó la retirada de la Iglesia atrajo un nuevo cuerpo de doctrinas sociales y democráticas, en particular después de la Guerra Americana, con la emergencia del liberalismo radical en México, en España, después de los
fracasadas jornadas de 48 en la formación del Partido Demócrata. Aunque la agenda nacionalista de las revoluciones de 48 tuvo poca trascendencia en el mundo hispano, las ideas internacionalistas, iberianistas, panlatinistas, demócratas que florecieron durante las siguientes décadas brindaron a España la salida del aislamiento intelectual y político. Los españoles regresaron del exilio o del encarcelamiento de presidios del ultramar con convicciones oenistas, foureristas, cristianos socialistas, carbonarias, y con la determinación de crear un nuevo orden basado en la asociación de ciudadanos y trabajadores y mujeres a favor de la educación, el ahorro, la sindicalización, la preparación para ingresar en el electorado, nuevas prácticas religiosas. Junto a Lincoln, Kossuth, Garibaldi y Mazzini, un héroe de primer nivel fue Benito Juárez, quien en 68 liberó a México del peor déspota europeo. Los exiliados europeos traían ideas, experiencias similares a México, y en diciembre de 1865 Mazzini incluso logra persuadir a Juárez para que Roberto Armento, jefe de la artillería de Garibaldi en los años 60, accediera al servicio en el ejército liberal insurgente, aunque finalmente, después de una intervención de Matías Romero, no salió de Washington. De ahí que el mundo hispano viviera un renacer de ideas democráticas, pero dirigido a un sector mucho más amplio de la población que el liberalismo constitucional de los inicios del siglo. Las ideas democráticas evocaban el patriotismo a la vez que insistían en la fraternidad internacional, denunciaban el privilegio de clases y la exclusividad política y predicaban la armonía de clases, condenaban la intolerancia religiosa y la reacción católica y aprovechaban el ideal cristiano de la virtud, la comunidad, la fraternidad y el autosacrificio. Fomentaban la libertad económica y la propiedad privada, aunque predicaban la abstinencia de alcohol, la frugalidad, el cooperativismo y el crédito asequible. Sobre todo, en contraste con el anterior liberalismo constitucional, estas ideas democráticas poseían un atractivo de mayor alcance. Los catequismos democráticos se leen como listas de cosas razonables que había que hacer. Lo único que se interponía en este camino era el egoísmo del desacreditado antiguo régimen y sus instituciones políticas. Fue precisamente esta cualidad moderada y de sentido común y common sense de las ideas y la respetabilidad de los predicadores que llenó el temor a los conservadores respecto a la democracia. Y durante la década de los 50 y en los primeros años de los 60, los conservadores mexicanos y los liberales moderados españoles españoles observaban fijamente un abismo poblado por un ruidoso muchedumbre que se comparaba como si el futuro democrático fuese suyo. En marzo de 1864, el periódico conservador El Espíritu Público editó un informe de su corresponsal en Alhama, Granada, cerca de Loja, en este centro de republicanismo, que no voy a leer, que ustedes pueden seguir. Well, examinaremos ahora de cerca el tema a escala regional y local, a fin de explicar cómo este optimismo democrático echó raíces. Primero, culturas de consumo. Ambas regiones experimentaban un rápido crecimiento económico y demográfico entre la década de 50 y 80. Dicho crecimiento fue posible incluso sin mejoras significativas en el transporte, gracias a la arrierería, las carretas y en la Sierra de Puebla las mecapales. El ferrocarril no llega hasta la Sierra de Puebla hasta las vísperas
de la Revolución y hasta la década de 1880 no hubo ferrovía continua que conectara Granada con Málaga. El crecimiento estuvo impulsado por una mezcla de privatización de terrenos municipales comunales, la expansión de los nuevos cultivos comerciales y el crecimiento de la demanda. En la Sierra de Puebla, el café y el aguardiente se convirtieron en grandes filones de oro, los cuales atrajeron una migración de emprendedores de la tierra caliente y del altiplano a la sierra. En las sierras de Granada y Málaga, el crecimiento económico fue un resultado de la utilización de nuevos terrenos desamortizados para el cultivo de la oliva, que esta es la sierra de Loja, el vino y el trigo, la cría de caballos y ovejas y la mecanización de la industria de lana y de papel en Loja y Antequera, atrayendo técnicos de Francia, Cataluña y Valencia con sus ideas democráticas. El desarrollo económico de las oportunidades y las oportunidades de acceso a nuevas tierras, terrenos para cultivos comerciales aumentó la riqueza de la élite ya existentes, facilitó la expansión de la clase media, fomentó la emergencia de una clase de pequeños y medianos propietarios, quienes emulaban y anhelaban unirse a la clase media, y incrementó el poder salarial y capacidad de negociación de los jornaleros. Todas estas clases empezaron a consumir más. Y ello se reflejó en la construcción de casas modernas, en las tejas que comenzaban a reemplazar los tejados de paja en la Sierra de Puebla, la homogeneidad de la indumentaria entre la clase media y el campesinado avanzado, generalmente oscura, ropa oscura, eficaz para disimular las diferencias de riqueza, el uso de rígidas sombreros de fieltro y zapatos de cuero. Aquí ves un grupo de la mano negro, estos son campesinos de no de esta región, de la región de Cádiz, pero ves que tienen zapatos de cuero, vestidos de negro, tienen sombreros de fieltro. Esto es forma de vestirse de clase media, aunque estos supongamos, son los anarquistas, miembros de una sociedad secreta. Y aquí tenemos la casa de Rafael Pérez del Álamo, alrededor de la cual se construyó el palacio de su enemigo rival, Ramón María Narváez. Este es el Palacio Narváez y está considerado arriba de la casa de su enemigo demócrata, Pérez del Álamo. Mientras que para la mayoría el aumento de consumo fue algo modesto, entre los que se beneficiaron del botín de los nuevos terrenos y la comercialización de la agricultura, el disfrute de un evidente lujo se había convertido en una posibilidad. En particular en ciudades menores de aquellas personas que eran obviamente ricas, se esperaba que se involucraron visiblemente en obras de caridad o en proporcionar un liderazgo ritual. No obstante, en España liberal, muchas de las familias ricas decidían residir fuera de los pueblos natales, en los capitales de la provincia o Madrid, durante gran parte del año. Incluso cuando regresaban, solían optar para vivir apartados de los ruidosos y bullangosos pueblos agrícolas en sus nuevas casas del campo. Otros miembros de la nueva élite enriquecida preferían disimular su riqueza a fin de mantener una reducida tasación de impuestos hasta excluirse del derecho de votar. Esta costumbre, junto con la ausencia de las élites, se combinaron para alentar una homogeneidad democrática y una sobriedad en cuanto a los gustos en los pueblos agrícolas de la España meridional.
la retirada de esta nueva élite terrateniente de la esfera a la esfera política, privada, una consecuencia paradójica de esta edad de rápido progreso material y formación de clases, también exageró la influencia de una naciente clase media profesional. Su forma de ganarse la vida, a menudo como de empleos municipales, requería una evidente presencia en los pueblos, en contraste con las élites que vivían en las ciudades provinciales o las capitales provincianas o en Madrid. Médicos, farmacéuticos, veterinarios y abogados formaron el núcleo de esta sociabilidad democrática. En México, donde el enriquecimiento fue una novedad en estas sierras y donde los nuevos ricos residían más que se ausentaban, el exceso de posesiones materiales tendía a ocultarse o a invertirse, en el caso de los liberales, en mejoras cívicas y de transporte de las nuevas carreteras, equipando a bandas de música, escuelas, en patronazgo político, en los costos de la guerra, o más avanzado del siglo, después de la entente entre la Iglesia y el Estado, en la construcción de iglesias, la promoción de festivales religiosos que vincularon a la abogacía cafetalera con las comunidades indígenas independientes. Simplemente mostrarles un palacio municipal en Tetelo de Campo, estas grandes inversiones de los grupos liberales en obras públicas. Pasamos ahora a nuevas formas de sociabilidad. La década de los 50 fue testigo, tanto en España como en México, de la introducción de la educación primaria obligatoria, el desplazamiento de la Iglesia Católica del centro de la vida ceremonial, el desarrollo de una sociabilidad en torno de los cafés, las tabernas, las salas de lectura, los casinos, las asambleas de la milicia en España y de la Guardia Nacional en México. La debilidad de la Iglesia Católica dejó un vacío donde las ideas laicas y democráticas y otras formas de asociación no encontraron demasiada resistencia. En España el clero estaba precariamente. En México la exclusión de la Iglesia de la vida pública fue impuesta a golpe de las leyes de reforma, y en España el clero estaba precariamente representado en el entorno rural, particularmente en el sur. La secularización de la vida asociativa y la esfera pública se dramatizaron en ambos países con la proliferación de bandas de música cuyos repertorios hacían eco del gusto mundial por la ópera italiana, los valses austriacos, la danza escocesa. Por supuesto que estas bandas podían fácilmente aprender la música sacra y salir a tocar durante festivales religiosos, y lo hacían con frecuencia. Sin embargo, las bandas solían estar subvencionadas por la municipalidad, con los directores a veces reclutados de las milicias y del ejército, quienes traen consigo un repertorio marcial y patriótico, como el himno de Riego en España, o en México melodías y coplas que fustigaban a los franceses y a los conservadores. La conquista auditiva de los espacios públicos por las bandas se reflejaba en los interiores de los cafés y las tabernas, por las atronadoras canciones celebrando en España las hazañas de Garibaldi, Lincoln y Juárez, y en México las victorias liberales y patrióticas. O si el culto secular de los héroes democráticos contribuyó a rellenar el hueco que dejó el reflujo del catolicismo, la sed espiritual y las aspiraciones sociales de la población en esta época se aprovechaban a los misionarios protestantes. En México, Juárez promovió a los misioneros metodistas. En España, los protestantes y miembros de la sociedad bíblica se infiltraron en Málaga y Granada en forma clandestina a través de las islas
Baleares o Gibraltar. Ambas regiones vieron un crecimiento significativo de congregaciones pequeñas pero influyentes. Las simpatías políticas de estas congregaciones se correlacionaban íntimamente con los liberales radicales y los demócratas. En marzo de 1869, un pastor presbiteriano que visitaba Antequera tuvo que ser rescatado de las fauces de una multitud que les exigía sus copias del Nuevo Testamento en castellano. Las 300 que se había traído de Málaga se les habían quitado de las manos nada más que llegar a la estación de ferrocarril. Esta sed para la Biblia en castellano. A rasgos generales, la secularidad de la vida pública, la omnipresencia de las noticias, los demócratas españoles interpretaron el resurgimiento italiano entre 58 y 69 como un portento para la regeneración de su propio país, tendió a demoralizar a los conservadores y el clero, quienes se retiraron a la esfera privada y a alentar a los liberales radicales y los demócratas que soñaban que el futuro les pertenecía. Ahora pasamos a la última sección, la politización de las solidaridades populares. De toda esta exaltación democrática nadie habría surgido de no ser por la destreza de los hombres de ideas, normalmente de la clase media o aspirantes a la clase media, para traducir las ideas democráticas y la sociabilidad moderna en influencia política y una masa de seguidores. Los líderes liberales de la Sierra de Puebla contribuyeron al triunfo de sobre los conservadores en 57 y 61, sobre los europeos en 62 y 67, de los liberales radicales sobre los moderados entre 68 y 76. Maestros mestizos masónicos de orígenes modestos del pueblo recóndito de la Tetela de Ocampo se convirtieron en gobernadores del estado de Puebla bajo las primeras administraciones del Porfiriato. Estos son los tres Juanes de la Sierra: Juan Francisco Lucas, este es Juan Cristóbal Bonilla y Juan N. Méndez. No obstante, en España, las fronteras entre Málaga y Granada no produjeron líder republicano alguno de talla nacional. De hecho, Loja fue el hogar del conservador Ramón María Narváez, redactor del papado contra la República Roma en 48 y azote de los demócratas entre 48 y 68, año de su muerte. Un lugar de por qué el republicanismo fue tan fuerte en esta región es precisamente por la presencia de él, 7 veces primer ministro moderado de España en los años 50 y 60. No obstante, el Partido Demócrata y la Joven España se fundaron en la residencia madrileña de un noble de Antequera, junto con Loja, la ciudad principal de la región. Esta es la casa rural de Manuel María Aguilar, que fundó el Partido Demócrata Español en 49. Trabajadores y jornaleros de Loja y Antequera, que eran centros industriales a la vez que agrícolas, se convirtieron en el objetivo de los líderes demócratas y se vieron movilizados en una serie de alzamientos, el primero en el verano de 57 y el último en el otoño de 69. Entre los cabecillas había veterinarios, herradores, vendedores de periódicos y dueños de librerías, pequeños, incluso grandes terratenientes, farmacéuticos, médicos y abogados, pastores protestantes, algunos curas regresados de América, maestros tejedores, capataces de fincas, antiguos oficiales y sargentos de la Misa Nacional, incluso caciques gitanos. A pesar de haber fracasado aquellos levantamientos
democráticas dejaron en un legado asociativo recuerdos y mitos que alimentaron la sociabilidad republicana y anarquista, los cuales sirvieron de inspiración a fin de reanimar el republicanismo durante la década de los 20 y 30 y a reactivar la izquierda en la región después de la muerte de Franco en 79 del siglo pasado. En México, el éxito político de los liberales de la Sierra se debe a la habilidad de organizar a la población rural predominantemente indígena en compañías de la Guardia Nacional, controlados y financiados a escala local. Esto se logró gracias al ascenso de nahuas a mandos militares y presidencias municipales. El duradero éxito político de los liberales en la Sierra animó a que sugiera una sociedad moderna y étnicamente híbrida en pueblos como Xochipulco, dependiente de Tela de Campo, donde la congregación protestante convivía con el culto católico de los santos, donde muchachos y muchachas aprendían a leer y escribir en español y se veían expuestos a una cultura cosmopolita y republicana que veneraba a Cuauhtémoc, Hidalgo, Morelos, a Juárez y además Washington, Lincoln, Garibaldi. Sin embargo, en 1927 seguían comunicándose con sus familias en náhuatl. Entonces, este hibridismo es interesante en la Sierra de Puebla y se fundó en esta época de los mediados del siglo XIX. La Guardia Nacional permitió a las élites de la Sierra imponerse en la política del Estado y nacional. También proporcionó el medio para que las comunidades indígenas y los campesinos negociaran con las élites locales y protegieran su independencia. En las montañas entre Málaga y Granada, los demócratas intentaron al principio utilizar la milicia nacional con idénticos fines. No obstante, el apogeo de la milicia nacional española en la sublevación contra Napoleón durante el trienio liberal y tras el fin del absolutismo entre 39 y 43 ya había pasado. Durante el bienio progresista de 54 a 56, cuando la milicia nacional brevemente se restableció, compañías dirigidas por los progresistas y demócratas y engrosados por artesanos y trabajadores y algunos campesinos, solían quedarse prontamente desmovilizados por regímenes centralizadores y represivos. De ahí que los demócratas y republicanos acabaron considerando a la milicia nacional como una carga más que un medio para conseguir sus objetivos políticos. De todos modos, los demócratas aspiraban a transformar la política liberal a partir de su molde patricio, encarnado en la patriótica milicia nacional, a una política representativa del pueblo. Algunos de los solidarios de la milicia nacional perduró en los voluntarios de la libertad formados durante la gloriosa Revolución de septiembre de 68 en España. Aunque estos debían más a los voluntarios de Garibaldi y las predicaciones de Mazzini, que un pueblo y una nación solo se formarán como consecuencia de la acción y el sacrificio. Los voluntarios de la libertad también fueron un producto de 15 años de organización clandestina. Voy a cortar la ponencia ahora, simplemente hablar sobre las formas clandestinas de organizar el pueblo en esta región, deja otras partes de organizar el pueblo y pasa rápidamente a la conclusión. Con la esencia de la milicia nacional, los medios adoptaron por los demócratas para consolidar el apoyo entre sectores más amplios fueron técnicos clandestinos importados de Italia durante la lucha contra el absolutismo en la década del 20. Entre 55 y el fin de los 70, los cabecillas demócratas en la Andalucía Oriental fomentaban la afiliación a las sociedades carbonarias entre los jornaleros
jornaleros y los trabajadores de las fábricas. Utilizando la misma estructura clandestina de curia adoptada por los protestantes evangelistas, los demócratas se toparon con un éxito extraordinario. Miles de jornaleros, operativos de las fábricas, amplios haces de la clase media baja y la clase media juraron lealtad a estas sociedades. No obstante, fracasaron a la hora de traducir la afiliación masiva a las sociedades carbonarias en levantamientos exitosos o en algo más que un momentáneo triunfo electoral. Al igual que los liberales de la Sierra de Puebla aprendieron que podían adaptar su organización militar a las necesidades de las comunidades indígenas a cambio de respaldo político, los demócratas españoles aprendieron a cómo aprovechar al máximo las solidaridades existentes de los jornaleros del campo. En concreto, la predilección de los jornaleros a trabajar en grandes cuadrillas con cabecillas que fueran compañeros de trabajo. Los demócratas asimismo se beneficiaron de la tradición de unión, la costumbre de la retirada de la mano de obra o de trabajar más lentamente a fin de exigir aumento de salario o mejores condiciones laborales, y la tradición de hacer el vacío a aquellos trabajadores que se desviaron de la tendencia general del grupo. Entonces hablo un poco sobre el sistema de repartir a los trabajadores entre los grandes propietarios. Se llamaba alojamiento. En tiempos de calamidad pública, sequía, hambre, desempleo, normalmente los primeros meses del año, esto mantenía a los grandes terratenientes, pero finalmente lo hicieron menos, y los demócratas intervinieron con promesas de cooperativas de crédito y reparto de terrenos municipales adquiridos ilegalmente, y de usar el gobierno municipal como fuente de empleo y seguridad social. Los demócratas también lograron que aldeas rurales al completo, los cuales deseaban librarse de la jurisdicción señorial o alcanzar la condición de municipio independiente, juraron lealtad a la carbonería. Asimismo, en México, un incentivo común entre las comunidades indígenas de la Sierra para que se unieran a la Guardia Nacional era de conseguir la independencia de los pueblos sujetos a cabeceras opresivas. Las cabecillas demócratas también se aprovecharon de la creciente cultura de taberna, así era donde podían localizar a los líderes populares, a quienes reclutarían y desplegarían para tácticas como anónimos, el envío de cartas amenazantes, secuestros y actividades incendiarias, todos los cuales algunos demócratas consideraban una respuesta justificada para castigar a los señoritas, los nuevos ricos, para su apropiación ilícita de los terrenos municipales. En la Sierra de Puebla, el equivalente de la taberna fue la costumbre de regalar mucho de aguardiente, base de la reciprocidad entre las distintas etnias y clases. Por último, los demócratas se beneficiaron del requisito de cada jefe de las secciones de curianos de la sociedad carbonaria tuviera que comprar un periódico democrática para leerlo en alta voz durante los descansos. No es de casualidad que el cenit de la afiliación carbonaria coincidiera con el resurgimiento italiano entre 58 y 65. Noticias que a los organizadores democráticos, los jornaleros de la región, pareció de especial relevancia respecto a su situación propia. Por su parte, los maestros de escuela en la Sierra de Puebla durante las décadas de los 70-80 confeccionaron una narrativa heroica, patriótica y praetoriana en su participación en la contienda contra la intervención francesa, adornada con recuerdos de Cuauhtémoc, Xochicalco, héroes de la lucha contra los
conquistadores. Bueno, la conclusión, y volvamos a las preguntas las cuales exposé al principio. Los cambios experimentados en estas regiones corresponden a la modernidad, entendido como sensación que uno es moderna, está en conformidad con los ideales de la Ilustración, llevado con sí el deber de resistir a las formas, tradiciones de autoridad. Constituyó el surgimiento de los Tres Juanes y Pérez del Álamo un proyecto limitado de reajuste o circulación dentro de las mismas élites o fue algo más profundo. Tenía los líderes republicanos que adaptar las ideas y imágenes y formas de asociación modernas para ser más atractivas a las culturas y sociedades populares y desarrollaron acaso estas sociedades locales sus propias versiones de modernidad en la medida de su participación en estos movimientos democráticos y republicanos, o permanecieron fundamentalmente intactas. Fábrica de lana en Antequera, veterano del 5 de mayo, ahora una oración fúnebre de Juan Méndez en 95 no deja en duda que la subida de los liberales soranos había transformado la política del sureste, al menos en la imagen de los familiares y amigos presentes en su funeral. Pérez del Álamo recibió parecida aclamación tarde en su vida. En 1906, Benito Pérez Galdós, agradeciendo al heredero Eugenio para su oferta de enviar centenares de pliegos que usted ha escrito sobre sucesos de su vida, contestó esto. Después de su muerte, en 1911, el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, en Cádiz, donde Pérez pasó sus últimos años, nombró un calle después del señor profesor veterinario don Rafael Pérez del Álamo. Con esta Arcos hasta el fin de la guerra. Pues estos héroes republicanos evidentemente se los acordaron. Cuadros de Pérez del Álamo se colgaron en las paredes de la mayoría de las instituciones públicas en Arcos hasta el fin de la guerra civil. En México, aparte de las fiestas populares del 5 de mayo, la herencia patriótica del siglo XIX sigue siendo ferozmente contestada entre los pueblos vecinos de la Sierra de Puebla. Funeral de Lucas. Tampoco fueron aislados estos, casi he terminado, 3 parágrafos más. Tampoco fueron aislados estos héroes republicanos. Formaban parte de una cultura política disidente más amplia, caracterizada por masonería, el espiritismo, la disidencia religiosa y las luchas continuas con la Iglesia Católica. Sin embargo, la profundidad de la social de la modernización, el significado a la población más amplia del discurso democrático y secular son cuestiones más polémicas. Las investigaciones recientes de Ariadna Acevedo, que está presente, de pueblos indígenas más adentrados de la sierra, muestran un instrumentalismo de las cabecillas pueblerinas hacia el proyecto modernizador y civilizador de los caudillos serranos y sus sucesores. Así, en la práctica cotidiana de la participación en el proyecto liberal de abrir escuelas, de formar cuerpos filarmónicos, por ejemplo, puede verse como una construcción de su propia versión de la modernidad. En el caso de Andalucía, había una clara estrategia de las cabecillas democráticas de apropiarse de los ritos y símbolos católicos como los funerales y las procesiones, de apropiarse de los ritos y símbolos católicos para mostrar su fuerza y disciplinar sus seguidores.
la distribución amplia de litografías de barbudos demócratas nacionales e internacionales como Espartero, Garrido y Garibaldi también revelan prestaciones de la iconografía católica. Héroes, Garibaldi y Mazzini y Espartero. Finalmente, también hay que tomar en cuenta en ambos casos indicios de cohesión y temor. En Andalucía, las juraciones carbonarias fueron experiencias horrorosas y el temor de estar visto como traidor a los otros socios resultaron en varios casos de locura y suicidio durante los procesos que seguían a la Revolución de Loja. En la Sierra de Puebla, a pesar de una cultura de reciprocidad entre indígenas y gente de razón, las cabecillas liberales, incluyendo los de procedencia indígena, no se mostraron notablemente más democráticas o menos coercitivas que sus adversarios conservadores en su trato hacia los masehuales o los indígenas. En algunos casos, sin embargo, como el ahora frecuentemente citado caso de Xochipulco, lograron una notable democratización o masajuilización del poder local, bajo, por supuesto, de la protección patriarcal de Juan Francisco Lucas. Y termino y pido disculpas para pasar el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Guy, por esta conferencia, cuya densidad y complejidad ustedes habrán notado, porque ir y venir del mundo español al mundo mexicano, del mundo de la Sierra de Loja al mundo de la Sierra de Puebla, de comunidades campesinas étnicamente homogéneas a comunidades agrarias, rurales, cuya etnicidad es variable, pero sobre todo indígena, indudablemente lleva a contrastes y diferencias y complicaciones analíticas que a lo largo de esta conferencia Guy ha querido señalar. También la diferencia entre vivir en un país republicano, donde lo liberal o lo conservador puede estar en juego, donde en algún momento puede haber un invasor imperial, pero donde finalmente la república no es un issue, porque acaba por triunfar, en el caso de una España esencialmente monárquica, donde los rebeldes revolucionarios, en fin, estos grupos de disidencia demócratas, también son, por un lado, constitucionalistas en sus inicios, pero también son republicanos y sin duda socializantes, por lo menos socializantes en el sentido de ese socialismo utópico, ese primer socialismo que está también lanzándose por las vías de la clandestinidad, las sociedades secretas, el carbonarismo, etcétera. De modo que realmente hay muchos contrastes, hay muchos elementos en los cuales las coincidencias y las diferencias son finalmente lo que queda de este enorme esfuerzo comparativo, y donde lo que hay esencialmente es el énfasis en nuevas formas de sociabilidad, tanto cultural como política, nuevas formas de politización y nuevas formas de optimismo democrático dentro de algo que todavía no está resuelto, si son
si es modernidad o no, pero que indudablemente se inserta en el cambio y en la transformación, que en España va a intentarse comenzar en la Revolución de 1868, que derroca a la reina Isabel II, y tiene un sexenio de esperanza democrática, e incluso cierta esperanza republicana, incluso cierta esperanza liberal, que va a quedar truncada en el 74 y en México tendrá desarrollos distintos. De modo que dentro de estos contextos lo que queda ahora es abrir la discusión con ustedes, porque Guy está desde luego dispuesto a contestar preguntas y seguir discutiendo. Y no se olviden que luego habrá un vino de honor, de modo que no se nos vayan. Preguntas, comentarios, sugerencias. Antonia. Usted, que es especialista en los dos países y en el siglo XIX, Antonia Pisuñer. En México y la revolución del 68, el sexenio revolucionario, tratando de ver los paralelismos entre uno y otros desarrollos políticos, sociales, pero claro, no me metí a todas estas cuestiones de las rebeliones populares como tú lo has hecho, ¿no? Pero es evidente que el acercamiento de los dos países, a pesar de que el uno era republicano ya por tradición, pero de todas maneras acababa de tener un intento monárquico, mientras que en España fue al revés, de un intento de una monarquía se pasó a un intento republicano, pues es algo que llama la atención, y a los especialistas de las relaciones México-España, pues la ponencia de hoy ha sido muy, para mí, de mucho valor. A mí me quedan muchas preguntas acerca de todo este estudio que has hecho en México, Lucas, y justamente esta figura de Juan Nepomuceno Méndez, que lo has, y me gustaría, al ver todo este elogio fúnebre, ¿no?, que escribieron sobre Méndez. Presidente municipal será su bisnieto, presidente municipal, se llama Juan Méndez, hoy en Tetela de... Ah, hoy. Sí, sigue esta familia, las Bonillas y las Lucas. Y bueno, fue un tustepecano, él, sí, él, sí. No él. Él fue presidente por un tiempo, ¿no?, después de Tuxtepec. Después de Tuxtepec, pero tuvo un gran problema con Juárez, Sí, ¿no? Porque no se avino a la política de Juárez. Entonces, en fin, nada más quería saber cuál era la relación entre Méndez y Lucas. Lucas fue el intermediario entre los líderes del Estado. Lucas nunca surgió más arriba, que fue jefe político de Tetela, pero nunca contestó de las invitaciones de Díaz a venir a México, porque sabía que probablemente no iba a volver. Entonces se quedó en la sierra a este nivel. Y su influencia fue más bien informal, de manejar problemas entre los pueblos y los líderes liberales. Tal vez se podría comparar un poco con Pérez del Álamo, de nuevo volviendo a Loja, un veterinario que sale finalmente, es una profesión liberal, es una profesión apreciada en un contexto rural sobre todo, pero un hombre que sale de rangos civiles, de rangos ciudadanos, no sale ni del ejército ni de la alta política, sino que sale realmente de las comunidades. En ese sentido, tampoco es un hombre que está buscando para él puestos políticos excepcionales, ni gobernador, ni jefe político, desde luego. Salen de las milicias, ¿no? Lucas de la Guardia Nacional y secretario general de brigada hasta su muerte, pagado por la Federación.
toda su vida como general fue pagado, pero no activo. Pérez del Álamo pasó de la milicia nacional a los voluntarios de la libertad. Fue expulsado de Loja por Narváez. Claro, pero Y reprimido, tuve que vivir en Sevilla. Y él fue el que organizó los voluntarios de la libertad en septiembre de 68 en Sevilla, en la provincia de Sevilla. Y fue una contribución muy importante popular a un movimiento que era más bien general primi, elitista, ¿no? Y él dio un toque popular a la Revolución Gloriosa con sus voluntarios, que eran inspirados por Garibaldi, ¿no? Era un gran fan, un gran admirador de Garibaldi. Vestía como él, llevaba, no un poncho, pero un sombrero de paja, una pistola siempre. Garibaldi fue un gran inspirador a él y a sus otros amigos demócratas. Hay otra pregunta acá, el señor. Yo quería preguntar, sí, ¿qué tan extendida es esta cultura política, digamos? ¿Cómo se construye? Un poco ya lo comentaba ahorita, ¿no? Es un atuendo, es una forma como de construir una imagen, pero ¿qué otros elementos dan pie a la construcción de esta cultura política, ¿no? Ubicada en cierto sentido, y si era muy extendida, digamos, si era realmente muy popular, o en qué ámbito, o hasta dónde bajaba, digamos, o si solo estos líderes tenían como cierta conciencia política hacia dónde estaban llevando estos grupos, o si era también muy extendida entre estos indígenas o entre estos trabajadores agrícolas. Bueno, esta es la parte difícil de los dos estudios, ¿no? Y yo estudié más bien las jefaturas políticas donde residían los líderes liberales, Tetela, Zacapuascla. Hice muy poco estudio de los pueblos dependientes de estas jefaturas políticas. Y fue de estos pueblos de donde vinieron las guardias nacionales para luchar en las guerras, ¿no? Y volvieron después a sus pueblos. Pero el control de los líderes liberales se basa no simplemente en la Guardia Nacional, y finalmente fue demovilizado la Guardia Nacional en los años 80, pero a través también de estos cuerpos filharmónicos, las bandas y las escuelas. Y en estas instituciones vemos, creo, la transmisión de la cultura liberal, patriótica, de los centros, las jefaturas políticas hacia los pueblos, ¿no? Pero lo que el pueblo en estos pueblos pensaban de los maestros que venían del altiplano o venían de Tetela, normalmente no eran maestros locales de los propios pueblos, de lo que los ofrecían en los libros de texto. Este es un problema que no he estudiado, sino Ariadna Acevedo, que está aquí, ha estudiado pueblos de Cuetzalan, Nahuas y Totonacas en Huejutla, y desde los años 70 hasta después de la Revolución. Entonces ha podido trazar la sobrevivencia de una cultura liberal dentro de estos pueblos. Y varias negociaciones, ¿no? Entre padres y alumnos, y los maestros y las autoridades indígenas municipales con los maestros de impuestos de Tetela o de Zacapuascla, ¿no? Entonces, en esto hay la contestación de tu pregunta, ¿no? Y el valor de las bandas es que si tenías una buena banda con buenos instrumentos y tocan bien, puedes mandarlo a Tetela de Cuetzalan o un pueblo menor y divertir a los líderes del distrito, ¿no? Y gana alguna ventaja política o en fiscal de mostrar su modernidad, ¿no? De poder tocar bien las óperas y los scotches
las cosas, ¿no? Mostrarse moderno para ganar ventajas al nivel local, ¿no? En el pueblo indígena, que no está fijo en su cultura, está cambiando todo el tiempo, ¿no? Como sabemos, ¿no? En España es un poco más difícil, porque por esta clandestinidad sigue siendo una monarquía, una restauración, son criminalizados abajo de la restauración borbónica, y parte de ser clandestino es de hablar y no dejar nada escrito, ¿no? Entonces hay muy poco información en los archivos sobre esta cultura republicana, liberal, democrática, ¿no? Pero algunos escriben y algunos tienen sus memorias, y por eso es tan interesante ver cómo Benito Pérez Galdós finalmente descubre Pérez del Álamo. Pérez del Álamo manda todas estas páginas, ¿no? Cientos de páginas que debe estar en el archivo de Benito Pérez Galdós sobre su vida, ¿no? Y para Pérez Galdós, al menos estos son los hombres, ¿no? En los años, los principios del siglo XX ya no tenemos hombres, todos están, no son como los del siglo XIX, ¿no? Entonces hay esta ideal dentro del republicanismo de seguir a estos héroes del siglo XIX, ¿no? Y de tomar riesgos, de hacer acciones. Las acciones crean la historia. Esta es la visión de Mazzini, ¿no? Si quedas en la casa simplemente leyendo, escribiendo cartas, no va a pasar nada. Pero si tienes algunos riesgos y se juntan con tus hermanos o sus cuates y se van y fracasan, pero con el fracaso ganas algo, ¿no? Hay una memoria, un mito. Entonces, esto es realmente el discurso anarquista, un poco republicano, está alrededor de estos sacrificios de estos héroes. Hay una mano levantada de Leticia Gamboa primero, y aprovecho para decir una cosa más sobre esto de las clandestinidades. Es cierto que la historia de las oposiciones, de las disidencias españolas, a lo largo del siglo XIX, es sobre todo clandestina. Es decir, en un país donde hay muy breves momentos de democracia y de apertura política, la vida de la oposición se tiene que llevar realmente por canales que no son públicos y sin embargo son eficientes porque en cada momento de apertura surgen con una fuerza sorprendente que quiere decir que la clandestinidad, la represión, la persecución, la criminalización no logra derrotarlos. Es decir, hay ese juego entre clandestinidad y vida pública continuo y de muy larga duración, porque bueno, lo podemos decir hasta el franquismo inclusive, ¿verdad? Con los breves, raros momentos, que pueden ser meses o pueden ser pocos años, pero momentos donde vemos que surge algo que parecía desaparecido. De modo que trabajar la clandestinidad es realmente algo imprescindible en estas sociedades represivas para comprender luego cómo se dan los fenómenos de disidencia que resurgen una y otra vez. Pero bueno, Leticia Gamboa, por favor. Bueno, yo quería hacer más bien como una observación, al final una sola pregunta, también en cuanto a la expansión. Me voy a referir desde luego a Puebla, a la Sierra Norte, no conozco casi nada el caso de España. Tal pareciera, digamos, me queda la impresión a partir de la conferencia del doctor Thompson, como que Xochipulco específicamente, en la Sierra Norte de Puebla, es un lunar, es un punto aislado y que no hay demasiada, digamos, extensión geográficamente hablando de este radicalismo hacia otras partes de la sierra. Por ejemplo,
concretamente se sabe que Zacapuastla, que es la capital del distrito, es todo lo contrario, es una sociedad muy conservadora, es una sociedad de gente más ciudadanizada, digamos que tiene niveles de vida mucho más elevados, ahí la población indígena es menor, y otras regiones también de Puebla. Sin embargo, también me acuerdo mucho de un trabajo suyo anterior sobre Dieguillo, un dirigente de Cuetzalan, que es un pueblo que está un poco, bueno, cerca también de Zacapuastla. Es decir, cómo explicarse que pasando unos cuantos metros o unos cuantos kilómetros, la sociedad y las actitudes cambian radicalmente, una cosa. Segundo, que a lo mejor no son tan lunares, digamos, o hay más puntos en donde hubo ciertos desarrollos y lo que pasa es que no se han estudiado demasiado. Claro, no fueron tampoco muchos, porque finalmente el régimen de Porfirio Díaz, digamos a partir de 1880 los va apaciguando, el radicalismo de todas estas personalidades. Pero la vez pasada en el seminario de Villa Carlota, yo hablaba de un experimento que hay de inmigrantes italianos a México, que por un decreto de Comonfort en 1856. Cuando ellos llegan en 1857 ya están los conservadores en el poder, Comonfort no está la guerra de 3 años, y estos son 200 familias de inmigrantes italianos que vienen hacia Veracruz. En Veracruz, bueno, se acomodan en distintas partes, como todos los experimentos de colonización fracasan, y van a dar, y a donde se van a acomodar es en Gutiérrez Zamora, Veracruz, que no está lejos, digamos, de la parte de la Sierra Norte de Puebla. Y ahí se habla mucho de que estas 200 familias son enviadas por un coronel, decíamos, Luigi Massi, que había servido a las órdenes de Garibaldi y que venían armados, bueno, los inmigrantes. Y ya cuando los conservadores los reciben en 1858, el gobierno de Zuluaga los ve con muy malos ojos porque dice que son fascinerosos garibaldinos. Entonces, digamos, trato de hacer la relación entre este punto que también está muy cerca de la Sierra Norte de Puebla, digamos, ya es la frontera hacia Veracruz, pero está muy cerca, el punto de Cuetzalan que se da, digamos, esta situación de este dirigente anterior, Dieguillo, en 1850 o en los 50, y el punto de Xochiapulco. Pero finalmente me quedo un poco desilusionada porque al final los mismos, salvo Lucas, que siempre se queda en la Sierra Norte y él no sale de sus pueblos y de su área, creo que nunca pisa la Ciudad de México y tal vez la de Puebla tampoco, no sé, pero los otros dos, Juan Crisóstomo Bonilla o Juan N. Méndez, que llega a ser presidente de la República interino cuando se gana la revolución de Tuxtepec y es 6 meses presidente interino de la República y después es jefe del gobierno del Distrito Federal, creo que por más de un año. Ellos ya están en el poder y ya es otra la dinámica de ellos, ya no vuelven de nuevo tanto a sus raíces indígenas o a los pueblos indígenas que los dejan atrás y son absorbidos, pues yo creo, o por lo menos doblan las manos frente al gobierno de Porfirio Díaz y ya no, digamos, el radicalismo se desaparece de parte de ellos y de parte me da la impresión, de parte de esta sociedad, tanto que ahora siempre se habla mucho, o en los desfiles del 5 de mayo, los Zacapuastlas salen a desfilar, y no eran los Zacapuastlas los que ganaron, eran los de Xochiapulco, ¿no? Y a los de Xochiapulco les da mucho coraje que se lleven el nombre o ¿cómo se dice? El mérito, el reconocimiento, los de Zacapuastla cuando no participaron para nada. Entonces es un poco, son observaciones acerca de como ciertos puntos distintos, pero que finalmente no logran mantener ese radicalismo, ¿no? Sí, Xochipulco es un pueblo único realmente de radicalismo y por eso fue usado durante los años 20 por el CEP, ¿no? De poner internados indígenas y crear una nueva
grupo de maestros, ¿no? Para civilizar a los otros pueblos de la sierra, ¿no? Usando su legado de su experiencia en estas cosas. Y estoy de acuerdo que en los capitales de los distritos son muy divididas políticamente, ¿no? Liberales contra conservadores, y en general Zacapuascla siendo mucho más conservador de Tetela. Pero en estos momentos hay un gran conflicto. Tetela quiere que el Estado de Puebla reconozca que fueron de Tetela que vinieron a pelear contra los franceses y no de Zacapuascla. Y está casi al punto de tener la posibilidad de que el Estado va a enunciarlo como cosa oficial. Pero hay varias dificultades, ¿no? en representarse, y quieren que yo me vaya para estar presente, pero no quiero meterme en estas cosas. Pero es esta competencia entre pueblos muy vivos ahora, pero es competencia entre los descendientes de los Juanes, entre la burguesía pueblerina, ¿no? Más que cosa que tiene sentido entre el pueblo, ¿no? Los niños de escuela sin duda deben entrar por estos debates, ¿no? Porque la burguesía local son los maestros de las escuelas, entonces hay cierta difusión de estas historias, pero está muy como desde arriba, ¿no? Las otras cosas los comentarios son muy interesantes, estos garibaldinos. Algunos creo que llegaron a la Sierra Alta. Lombardo Toledano vino de Tezutlán, ¿no? Descendiente de italianos, ¿no? Sí, pero cosa realmente de estudiar los pueblos, y muy poca gente tiene el tiempo el deseo de hacerlo. Hay una mano atrás y creo que vi otra más. La doctora Pisuñer quiere comentar algo al respecto. Pasamos luego. Gracias. Una pregunta. Siempre en nuestra perspectiva comparativa, la percepción del resurgimiento italiano que hay en estos grupos liberales de Puebla y en estos grupos del área andaluza, porque, y sobre todo cómo este es percibido también por los grupos católicos. Porque si seguimos en esta idea comparativa, otra área que puede ser muy interesante por una comparación es todo el oriente de Sicilia. Un oriente de Sicilia que vive una dominación borbónica hasta el final del proceso de unificación italiana, que tiene un mecanismo de estructura socio-religiosa muy parecida a unas partes del sur de España y también a unas partes también de la misma Sierra Poblana. Y en esta parte, por ejemplo, hay una percepción muy distinta de lo que es por los nuevos grupos liberales y también por los católicos de los años sobre todo 50, 60, del 800, de lo que es el Garibaldi por un lado y lo que es Mazzini por el otro. Por ejemplo, mientras Garibaldi es percibido como un elemento ajeno, fascinante por los primeros grupos anarquistas o utópicos socialistas, pero casi un extranjero, casi un americano, no tiene una identidad italiana de construcción de un proceso de unificación, la figura de Garibaldi. En cambio, Mazzini es respetado también por grupos católicos. Todo el Mazzini de la tempesta, la tormenta del dubbio, la tempesta del dubbio se dice en italiano, de la idea de construcción de una patria en un contexto de modernización europea que debe ser insertada en procesos de cambio, etcétera, etcétera. Es aceptada por los católicos. Hay Don Sturzo, toda una generación de católicos de los años que están empezando a entrar, no pueden entrar en la política directamente, pero están experimentando una política local en el contexto siciliano, perciben un Mazzini aceptable y un Garibaldi casi americano y no italiano. Y este creo sería otro elemento que se puede insertar en un debate sobre comparación, porque toda la área siciliana, que es parte de todo este proceso de construcción de una España, de una relación España-América-Europa, en una manera entra como elemento de disturbo en el proceso de unificación italiana. Y unos levantamientos armados, por ejemplo, i fasci siciliani de los años 80 y de los primeros años 90 del 800,
todavía tienen ese tipo de cultura y tienen también una cultura de una rebeldía que es muy lejana, no en el sentido de un Garibaldi masónico o anticatólico, sino de una complejidad, de una pertenencia a una identidad italiana resurgimental, sino de una pertenencia a un mundo distinto que por un lado tiene muchos rasgos y muchos elementos comunes a todo un proceso de largo siglo XIX que empieza en los 20 y sigue hasta los primeros años del siglo XX, yo creo. Y así, yo creo que elementos de áreas, sobre todo de la Sicilia Oriental, pueden entrar también haciendo más larga ese tipo de comparación. Nada más. Sí, interesantísimo comentario realmente, ¿no? Y cosas que he pensado, ¿no? Hasta he escrito un artículo sobre la recepción de Mazzini en España, pero nunca realmente pensé de la posibilidad que era un atractivo a los católicos, ¿no? Más bien lo vi como un atractivo a los republicanos, a los demócratas, sobre todo su estrategia de acción, de rebeliones fracasadas, que finalmente ganamos, pero los fracasos valen la pena. Pero esta aceptabilidad entre una sociedad católica de Mazzini es claro, debe ser, ¿no? Porque él fue muy interesado en la religión y muy católica, simplemente quiso sacar el clero, ¿no? Y poner los humanistas, los héroes, los seculares en su posición. Y el sur de Italia, creo, trabajando en Andalucía, siempre estuve consciente, sobre todo con Narváez viviendo en Loja, y sus ligas muy íntimas con la reina y el primo de la reina, Ferdinand de Nápoles, confrontando el Risorgimento y Garibaldi. Eran cosas muy penosas, ¿no? Para ellos, estos adelantos en el sur de Italia, y vieron la posibilidad que la mediodía de España pasará a las manos de Garibaldi, ¿no? Hasta que había planes muy adelantados que a Garibaldi llegará en 74, después de su visita a Gran Bretaña, pasía por Gibraltar, donde tenía familia, y los demócratas locales estaban listos para que él pasaría la frontera y para tomar al frente de una rebelión, para que finalmente los progresistas españoles no quisieran que un italiano sería el líder de la revolución española, debe ser un primo, al menos un español, no un italiano. Pero el culto de Garibaldi fue masivo, ¿no? en los periódicos demócratas, y no simplemente por el hecho que era guapo y mucho coraje, tiene mucho que ver, creo, con la ausencia de buenos líderes españoles, que Espartero se retiró a su rancho y nunca salió, y realmente había falta gente dispuesta en el Partido Progresista Español, y Garibaldi llenó este hueco por un momento. Pero muy interesante tus intervenciones, y voy a pensarlos. Sí. Antonia Pisuñer. A ver. Teniendo este texto aquí de Pérez Galdós y releyendo, me llama la atención varias cosas y quiero también relacionarlo con algo que pasó en México. Primero, le quiero preguntarte si es que cuando dice Pérez Galdós y de haber contribuido a sacar de la oscuridad su figura política y revolucionaria, ¿él escribió algún folleto, algún libro sobre Pérez del Álamo? Sí, la vuelta de la Numancia, que es la vuelta del primer vapor
empieza en medio de la revolución de Loja. Bueno. Y ya está escrito cuando recibió estos cientos de pliegos. Entonces hay mucho más para contar y no lo hizo. Lo hizo a base de, supongo, otras cartas de Pérez del Álamo y de la propia memoria de Pérez del Álamo. Pero es una sección muy íntima y creíble de esta novela, ¿no? Y los historiadores españoles conservadores critican a los izquierdistas de usar de esta novela como un hecho, diciendo que es ficticia, es cosa de Pérez Galdós. Es que, bueno, me llama la atención esto, no lo sabía, mi ignorancia literaria puede ser bastante amplia, pero cuando habla de generación enclenque y encanijada, buenas palabras. Me parecen buenas palabras. Y esto me recuerda a un tustepecano mexicano que más o menos por la misma época escribió una serie de leyendas históricas sobre México, un poco para mover el espíritu del México porfiriano, del México, él siempre dijo que era un viejo jacobino, este es Irineo Paz, y escribió 15 novelas que llamó leyendas históricas. A todas ellas les dio el nombre de personajes de la historia de bronce de México, pero dedicó a dos guerrilleros indígenas, el uno liberal, que fue Antonio Rojas, de la Sierra Noroccidental de México, y el otro Lozada, que luego fue recuperado, ¿no? Entonces, y también está hablando de esto, y también tiene un vocabulario realmente muy florido, y no sé si utiliza exactamente estas palabras de Pérez Galdós, pero realmente comparando cómo estas gentes admiran a estos, en el caso de México, Irineo Paz era un mestizo, y él encuentra que cabe recordar en la memoria histórica no solo estos hombres de bronce, sino estos indígenas. Antonio Rojas fue un guerrillero liberal, fue bastante bandolero y bastante bandido, como lo fue Lozada, pero luchó en la guerra de reforma con los liberales y luego en la guerra de intervención. Entonces, el rememorar a Pérez Galdós me hizo pensar en lo que se hacía más o menos al mismo tiempo aquí en México. Es un discurso de héroes. Discurso de héroes metiendo a estas gentes que no eran héroes para los porfirianos, que se espantaban. ¿Quieres decir algo más? A mí me gustaría retomar dos cosas que se han dicho porque me parecen muy interesantes de nuevo para niveles comparativos. Lo que dijo Leticia Gamboa en relación con el aislamiento muy grande de los pueblos de la Sierra de Puebla, que no era el caso tan marcado de la Sierra de Loja, por lo menos los líderes podían ir y venir, los carbonarios y los demócratas en la clandestinidad se movían de un lugar al otro, de eso quedan testimonios, ¿verdad? Es decir, había más aislamiento por lo visto y también como más sentido de la comunidad cerrada frente a lo que puede ser el municipalismo tal vez de español y también el problema de las desamortizaciones que acaban de darse, las civiles sobre todo, 4 años antes, ¿no? Y el encroachment, la expansión del terrateniente Narváez sobre el pueblo. Esa era una cosa y es un poco para ver si puedes comentar. Y la otra del compañero italiano que mencionaba la diferencia entre Garibaldi y Mazzini, el Garibaldi americano porque había estado en el Río de la Plata luchando contra Rosas frente a un Mazzini, que también es más como una figura que se proyecta como organizador, como el político más profesional, mientras que Garibaldi realmente es un poco el jacobino revolucionario que está también en ese momento como héroe romántico. De modo que son también como dos figuras, dos percepciones de una modernidad romántica frente a una modernidad ya el estructurador político, ¿no? El creador de partido. Sí. Primero sobre el aislamiento de la sierra. Sierra es más aislado que Loja. Loja
los pueblos, los 40 pueblos que mandaron contingentes fueron a Loja porque es un centro de todas las rutas de comunicación en esta parte de Andalucía, un muy buen lugar para juntarse, ¿no? Y la Sierra de Puebla, sí, es aislada, pero hay muchos caminos de arriería y de comercio, ¿no? Mucho movimiento entre el altiplano y la tierra caliente, y por eso había cierta fuerza en estos cacicazgos, con los capitales en tierra fría, controlando la tierra caliente a través del aguardiente, el intercambio de productos, ¿no? Y finalmente el proyecto cultural, ¿no? Entonces, no hay que exagerar el aislamiento de la Sierra de Puebla, y un lugar como Zacatlán, que tiene una historia liberal mucho más larga, ¿no? Hasta la guerra contra los españoles, la guerra de independencia, ¿no? Los de Zacatlán eran muy eminentes, ¿no? Quizá al lado de Xochipulco tenemos que ver Zacatlán como un lugar de radicalismo liberal, ¿no? Y surge durante la revolución, ¿no? Con ¿cómo se llama? Metido en la reforma agraria. Luis Cabrera es de Zacatlán. Pero sí, al mismo tiempo, y esto esta es la cosa paradójica, es que la fuerza política de la Sierra está basada sobre ligas coloniales o neocoloniales, interétnicas desiguales, ¿no? Y de negociaciones diarias entre grupos que tienen menos poder, menos prestigio, que están considerados como no civilizados, hay que civilizarlos, educarlos, levantarlos, ¿no? Siempre este discurso se sigue ahora en el día, ¿no? Para ellos, estos proyectos civilizadores hay que simplemente verlos y negociarlos y aceptarlos si hay ventajas y conservar las tradiciones suyas si vale la pena, ¿no? Pero no es como Europa, donde hay una cierta integración, ¿no? Cultural entre las distintas clases, ¿no? Hay una historia común, aunque en esta región de Andalucía hay fuertes poblaciones gitanas, hasta en Loja, y uno de los líderes de la revolución de Loja más agresiva fue un gitano. Y entonces es una alianza étnica, ¿no? Y la otra cuestión era sobre Garibaldi. Sí, el jacobinismo frente a la construcción nacional, sí, ¿no? Sí. Al proyecto político. Sí. No, es una figura muy útil, ¿no? Pero muy odiada. Los anarquistas lo quisieron, pero los marxistas no, menos. El Partido Comunista no estaba interesado en Garibaldi. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, pero de lo contrario creo que le podemos dar al doctor Thompson un aplauso de agradecimiento por toda su labor. Gracias.